una premisa que debería ser liberal. Para hablar de este y otros asombros ya estamos comunicados con Graciela Morgade, doctora en educación y docente. Graciela, ¿cómo te va? Te saluda Rinconet. Hola, buen día. ¿Cómo estás, Rinconet? Muy bien. Bueno, el gobierno nacional vuelve a arremeter contra la ESI. Sí, en realidad es un punto en una línea que es una Claro, política, ¿no? claro, sí, Conoces sí, bien. no es algo de hoy, ni de mañana, ni de ayer, es No, claramente una política en contra de... sí. Ya lo dijo Milei cuando estuvo en Davos el año pasado, recordarán, en enero, que habló en contra de la agenda sangrienta de género, la agenda de los feminismos, el repertorio de las políticas vinculadas con ampliación de derechos, bueno, básicamente vinieron a destruir al Estado y por lo tanto a destruir esas políticas, ¿no? Lo que resulta, no diría asombroso, pero sí impactante y realmente esperamos una reacción, solo que en enero también está muy bien pensado, porque el sistema educativo en enero está en receso, ¿no? Claro. Es que son contenidos, o lo que proponen es, primero, que la sexualidad vuelva a ser un tabú, que vuelva a ser del mundo de lo privado, que no se hable en la escuela, que no se hable en las escuelas de sexualidad, y que en todo caso, si se habla desde una perspectiva totalmente moralizante, ¿no? Entonces vuelven a proponer a la familia como un sustantivo eh, singular, la familia. Cualquier otra forma de configuración familiar va a pasar a ser una aberración, va a pasar a ser una vergüenza, cosa que pasaba, yo no sé, bueno, vos sos más joven, cuando yo era chiquita en la primaria, estaba la hija de los padres separados, Claro, y era una especie de vergüenza, una total, especie, claro. ¿no? O como mancharte con la menstruación, sigue pasando un poquito, ¿no? Sí, sí. Qué vergüenza que se note que estoy menstruando, ¿no? Bueno, Bueno, mi madre me la contó ESI, que sintió cuando tuvo su primera menstruación, porque por supuesto mi abuela no le había hablado del tema, pensó que estaba muriendo, que era una hemorragia, que era una lastimadura. bueno, imagínate que creo que estamos en ese registro, están proponiendo ese registro, que cada familia con sus herramientas, con sus valores, con sus prejuicios, inclusive con su religión, porque las familias tienen derecho a tener una religión, pero que la escuela deje de ser el lugar en donde se pueda poner palabra, donde se pueda nombrar lo que tiene que ver con el cuerpo y la sexualidad, y donde se pueda también instrumentar a los niños, las niñas y les niñas para defenderse en situaciones de abuso, en situaciones de violencia. Bueno, todo eso es considerado adoctrinamiento. Claro, la educación sexual integral tiene una dimensión política, la Sin tiene, duda. no vamos a negarlo, no nos vamos a esconder, que es la lucha contra la desigualdad, porque no es individual el problema, es colectivo. Y cualquier lucha colectiva es política, ¿no? Y bueno, entonces es todo un retroceso que ya no son 50 años, son 150 Sí, sí. años. Bueno, de hecho, Alberto Benavides Lynch, hijo de Alberto Benavides Lynch, hijo, dijo que Sí, está en contra de la educación obligatoria, es decir, nos retrotrae antes de 1882, antes de la ley 1420. exactamente. Bueno, entonces, francamente yo espero que nos despertemos. De hecho, integro un movimiento federal por más ESI que tiene compañeras, compañeros y compañeres en las 24 provincias. Y bueno, desde el Movimiento Federal por Más ESI estamos construyendo formas de defensa. Una, ¿sabes cuál es? Es mostrar lo que la ESI produce, Mm, propone, y mostrar todas las situaciones que la ESI colaboró por un lado, a desnudar, y por otro lado también a combatir, porque hay situaciones de violencia intrafamiliar de las que no se habla si no es en la escuela. claro. Inclusive el sector médico, que la pediatría tiene mucho todavía para recorrer, empezó a tender puentes con la educación sexual integral también, pensando cómo las médicas, los médicos que atienden,
también tienen que tener una formación y detectar, ¿no? Detectar cuando hay situaciones de abuso, pero digo, no es solo el abuso, porque si no parece que solo es una cuestión de que nos queremos defender de las violencias, Claro. también es vivir vidas más felices, más Sí. plenas, ¿no? Menos represión, menos tabú, y bueno, y eso también molesta, efectivamente, ¿no? Sí, bueno, el legislador porteño Ramiro Marra propuso que los chicos se eduquen como él lo hizo a través de la pornografía. Es una notable Bueno, propuesta. Bueno, imaginémonos, a ver, pensemos. Hay mucho investigado alrededor de la pornografía, ¿no? Generalmente la pornografía es una producción absolutamente machista, patriarcal, dirigida a solo una parte y además en general donde hay situaciones de opresión o de dominio. ¿Qué es? O sea, ¿pero qué es? Porque sigue siendo escondido, clandestino. La gente no anda por ahí diciendo yo miro pornografía, No, ¿no? nadie. Por eso, Nadie ve el canal digo, Venus. por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que se está proponiendo? Otra vez, que sea del ámbito de lo privado. Y los feminismos, les guste o no les guste, hace rato que construyeron una frase que es lo privado es político. Uh-huh. No es algo que te pasa a vos, también en lo privado hay poder y también en lo privado hay dominio, sujeción. Entonces, esa es la propuesta, que se vuelva al siglo XIX, que se vuelva a decir el asunto, porque a vos te contaban que cuando menstruaron tu mamá decías que pensaba que se había lastimado, que se había muerto. Mi abuela no podía decir la palabra menstruación, era el ¿no? asunto. Era el asunto. Entonces, Andrés, vamos a volver a eso. Esa es la invitación. Y nosotras sabemos, que hace mucho que trabajamos en cuestiones de educación sexual integral, que en las familias, la enorme mayoría de las familias agradecen que se hable de sexualidad, porque también da pudor, porque también, qué sé yo, es cierto que es fuerte hablar con una hija o con un hijo de situaciones que te involucran doy mucho. fe. Bueno, entonces, ¿qué mejor lugar que la escuela? Que es un lugar, por supuesto, la escuela es un lugar de donde esperamos que haya una cierta heterogeneidad, donde haya una cierta diversidad, donde la experiencia pueda, conocerse, donde esté justamente el hijo, la hija, la hija de los papás divorciados y otro que tiene papá y mamá que están juntos y otro que tiene dos papás y otro que tiene dos mamás. Todo eso solo pasa en la escuela, no hay otro lugar para conocer la riqueza de la vida humana y también construir el respeto, porque finalmente se trata de eso. Les molestan los derechos, pero básicamente lo que tenemos que, la Argentina construyó un consenso y tiene un montón de leyes que van en el sentido del reconocimiento y el respeto por los derechos humanos. Absolutamente. Y eso es también el marco ético de la ESI, ¿no? Entonces, bueno, hay contenidos que son científicos, hay culturales, por supuesto, hay una cuestión afectiva, psicológica, y después está la ética. ¿Hacia dónde va a caminar nuestro país? ¿Hacia la discriminación? ¿Hacia hacia la violencia contra cualquiera que no sea como es? Que la verdad no sé cuál sería el modelo, francamente, ¿eh? Graciela, muchísimas gracias. Se me fue el programa, pero es un tema para seguir conversando. La seguimos cuando puedan y quieran. Me parece muy bien. Muchísimas gracias. Conversamos con Graciela Morgade, doctora en educación y docente. Y se nos fue el programa. Muchísimas gracias en la operación a Sebastián Mochiola, en la producción, al señor Gary Castro, y me pongo de pie, y a Juan Pifierro, Choni en streaming, Mora Ursagasti en producción audiovisual, en las redes Manon Sanseverino, Alan Martínez y Vicente Castro. Y por Dios, no toque botón, no cambie de dial, ya llega Siempre Soy con nuestro amigo el Flaco Tonieto.